Tecnología de la información y comunicación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio Aprendamos en Casa. Este espacio ha sido diseñado para todos ustedes, alumnos, para que sigan este ciclo escolar, y es por eso que Televisión de El Salvador, en conjunto con el Ministerio de Educación, estamos llevando a cabo estas clases para que ustedes, estudiantes de diferentes grados, también puedan seguir este ciclo escolar a través también del apoyo de las guías que están colgadas en el sitio oficial del Ministerio de Educación. Seguimos en las clases de sociales y en esta ocasión ha llegado el turno de los alumnos del segundo año de bachillerato. Vamos a estar abordando una temática interesante de la cual queremos que ustedes sean parte, y claro, recordarles que queremos que ustedes escuchen la conversación que estamos a punto de iniciar, porque esto es precisamente un apoyo a la clase que estamos a punto también de iniciar. No estoy solo, ya vieron a los dos profesionales que me están acompañando en este día, así que le damos la bienvenida a Candy y Federico. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos de estar acá, ¿verdad? Sí, contentos de comenzar con estas experiencias, estos nuevos formatos también, y poder comunicarnos con los estudiantes. Federico, importante también recalcar que esto es un apoyo para que los chicos también, escuchen, entiendan la temática que vamos a tratar en este día, pero no es necesario que estén ahí, literal, copiando todo lo que vamos a decir. Claro, este es un apoyo para estas guías que se están desarrollando. Sí les vamos a pedir que encuentren su lápiz, papel y una calculadora, porque vamos a hacer un ejercicio hacia el final de la conversación. Pero no es para dictar, no estamos dictando, así que relájense, siéntanse cómodos en su hogar y vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio, y precisamente el tema que vamos a abordar en este día son las nuevas tecnologías y la erradicación de la pobreza. Hay diferentes puntos que vamos a estar tocando. Me gustaría que Candy nos iniciara y nos comentara cuáles son estos. Muy bien, Eduardo. Comentarte que es un tema vigente, que es un tema actual y que por lo tanto consideramos que es importante mencionar sobre qué son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, específicamente en el acceso a Internet. Pero tenemos otros puntos, ¿verdad, Federico? Claro, ¿cómo se relaciona eso con la erradicación de la pobreza, por ejemplo? Vamos a ver Centroamérica y vamos a ver cómo se usa el Internet en diferentes países de Centroamérica. Es un tema muy interesante. Muy interesante, muy de actualidad, y que claro, a nosotros los adolescentes y los jóvenes también tenemos que estar pendientes de lo que vamos a abordar. ¿Están listos? Estamos listos. Así es. Ok, antes de darle entrada a la temática, vamos a ver una conversación peculiar que por ahí don Egidio nos quiere comentar y quiere mostrarnos. Vamos a verlo. ¿Qué tal, niña Juanita? Al fin logro que me instalen esta aplicación para conversar con usted. Aquí en la cumbre no pega la señal todo el tiempo. Hola, don Egidio. Qué bueno que se comunica. Tiempo de no saber de usted. Niña Juanita, este teléfono que me han traído dicen que es inteligente, pero yo no veo que sepa cuándo hay que sembrar el frijol para que pegue bien. Don Egidio, cuando dicen que un teléfono es inteligente, es porque funciona como una compu de bolsillo y sirve también de teléfono. Puede almacenar datos y realizar varias tareas simultáneamente, más que con un teléfono celular de los convencionales. No sé si a usted, pero a mí me ha cambiado la vida. Pues hoy me comunico con mis hijos que están lejos. Los veo por video, pero mira que cuando me mandan mensajitos me escriben bien raro, con una ortografía algo pateada y usan un montón de caritas. Yo no sé si eso es muy inteligente. Don Egidio, algo de razón tiene, porque yo siento que hago 1000 cosas, trabajo más y ahora ando prendida de este teléfono inteligente todo el día y al final descanso menos. Interesante conversación que por ahí tenía don Egidio, participante, y que más o menos por ahí también muestra lo que estamos abordando en este día. Federico, ¿qué podemos resumir? Bueno, es interesante porque aquí escuchamos la conversación entre una persona que vive en la zona rural y una persona que vive en el área urbana. Aquí tenemos una diferencia entonces de cómo usan el Internet diferentes sectores de la población. Pues sumado a lo que Federico menciona, algo muy interesante es cómo inciden las condiciones etarias, es decir, las edades, ya que el señor don Egidio tiene aproximadamente 50 años. Entonces él está comenzando a hacer uso de las aplicaciones que puede tener a través de su celular. Sin embargo, si vemos a la señorita de la ciudad, ella
lo utiliza a través de sus prácticas cotidianas, en las actividades que realiza día con día. Y fíjense que es algo que yo quería recalcar, el hecho que la edad no importa en eso de la sociedad de la información, de las tecnologías, de las nuevas tecnologías. Muchas personas pueden llegar a pensar que los jóvenes son quienes están ahí siempre informándose con los nuevos aparatos electrónicos, pero también las personas de otra generación están haciendo uso de eso y forman parte de la sociedad. Bueno, vamos a ver qué sería eso de una sociedad de la información, eso que tú mencionas. La sociedad de la información es un momento actual que estamos viviendo alrededor del mundo, en donde el desarrollo económico se hace y la generación de la riqueza se hace a partir del uso de estas nuevas tecnologías. Esto, digamos, que ha cambiado con aquellas cosas que se hacían antes. Los seres humanos hemos venido haciendo las mismas cosas todo el tiempo. Nosotros hemos venido satisfaciendo nuestras necesidades desde que la humanidad es humanidad. La diferencia es cómo se hace esto. Y en este momento el mundo se desarrolla a partir del uso de las nuevas tecnologías. Ahora estas tecnologías las llamamos las TICs, ¿verdad? Tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Qué características, Candy, podemos resaltar de la sociedad de la información? Bueno, de la sociedad de la información podríamos destacar características como la facilidad en el manejo de información a través de medios digitales. Aparte de ello, la capacidad de evaluar la información que se presenta en estos medios. También algo importante como una característica de la sociedad de la información es la necesidad de producir información. Es decir, de innovar la información, los descubrimientos a través de investigaciones y además de eso, de satisfacer otras necesidades. Por ejemplo, ahora es común hablar del comercio virtual, que en épocas anteriores no existía. La facilidad de hacer transacciones comerciales en línea es parte de lo que caracteriza a esta sociedad de la información. También cuando hablamos de esa modernidad, por llamarlo así, con esta evolución de los dispositivos, vienen muchas responsabilidades, vienen algunas ventajas. ¿Cuáles serían? Correcto. Bueno, primero que se ha abierto todo aquello que es la personalidad virtual, la capacidad de tener una cuenta, digamos, de correo electrónico o de usuario y de existir en un lugar que no es el lugar físico en el que vivimos actualmente, sino que también pasa una realidad a través de las redes, ¿verdad? El correo electrónico o la capacidad de ir al banco, por ejemplo, y sacar de un cajero electrónico con una tarjeta de plástico el dinero. Esto, pues claro que ha revolucionado la forma en que nos relacionamos, la forma en que estamos siendo ciudadanos, vamos a decir, personas en este mundo. Ya me comentaba un amigo el otro día que las redes sociales, lo que pasa en redes sociales es igual de importante que lo que pasa en la realidad. Eso no se decía hace 10 años, es decir, hay un cambio muy importante. Los modelos de comunicación han evolucionado, han cambiado. Antes todo era a través de cartas, esos eran las redes sociales que nosotros construíamos. Ahora las redes sociales han tomado otro concepto. Yo todavía recuerdo que las cartas tardaban meses en llegar de un lugar a otro. Ahora la comunicación es inmediata. Esas son una de las ventajas, ¿verdad? También tenemos retos. ¿Retos? También tenemos retos. Por ejemplo, cómo usa diferentes segmentos de la población estas nuevas tecnologías de la información. Estos van a ser uno de los grandes retos que los gobiernos y las instituciones tienen que enfrentar. ¿Cómo podemos desarrollar ese tema de una democracia también con las TIC? Ay, muy bien. Es algo interesante porque hemos dicho que la democracia la construimos todos, en conjunto. Entonces, las acciones en las que nosotros aplicamos los medios tecnológicos también contribuyen a formar democracia. Ahora bien, hay algo importante, para poder aplicar a los medios es necesario tener acceso a ellos. Sí. Y por eso es que Federico mencionaba algo muy interesante, que tanto los gobiernos como otras instituciones y organizaciones internacionales deben generar estrategias para que todos tengamos acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación. Estas estrategias deben incluir elementos como garantizar la seguridad. Recuerde que cuando hacemos una transacción a través de un medio electrónico, también hay códigos, tenemos una identidad. Entonces se debe garantizar eso para poder formar una ciudadanía con seguridad digital. Además, la forma en la que nos comunicamos a través de los medios tecnológicos, la manera en la que expresamos nuestras ideas y la diversidad de ideas y de identidades que debe ser reconocida en estas.
Ok, y para hablar ya estadísticamente, Federico, ¿me decía? Solo es que yo estaba pensando, ahorita que Candy estaba hablando, y tu pregunta también me provocó pensar en cómo se relaciona esto con la democracia y con la ciudadanía, porque hablábamos en la clase anterior, para primer año, de cómo el acceso al voto, por ejemplo, de las mujeres, de los diferentes segmentos de la población, ha ido evolucionando a través del tiempo. Y entonces ahora es pertinente preguntarnos, ¿quiere decir de que si la ciudadanía se puede ejercer a partir del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, habrá quienes no puedan ejercer sus derechos ciudadanos porque no tienen acceso pertinente a estas tecnologías? Ahí podemos hablar un poco de la brecha digital, Así ¿no? es. Eso es muy importante, porque entonces podríamos definir que no todos vamos a tener el mismo acceso. Y eso conforma lo que es la brecha en el acceso. ¿Y qué es esto de la brecha? Es la diferencia que hay entre aquellas personas que tienen acceso y uso de herramientas tecnológicas con las que no tienen el acceso y la preparación para poder hacer un uso efectivo de estas herramientas. Además, algo que es importante destacar es que nos movemos en un entorno mundial en el cual es necesario que se tome en cuenta lo que es la ciudadanía digital. ¿Y qué es esto? La forma en la que yo hago uso de estas herramientas. Y aquí quizás sería bueno recordarle a todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando que vayan preparando su lápiz y su papel y pueden usar su celular para convertirlo en una calculadora, porque vamos a usarlo hacia el final. Ahora le vamos a dar unos minutos para que vayan por ellos y que regresen tranquilamente, ¿verdad? Y justamente queremos hablar de los países de Centroamérica que tienen mayor y menor cantidad de usuarios de Internet. Y tenemos un mapa que estamos viendo en pantalla y, por ejemplo, tiene colores azules y celestes. Y ustedes se fijarán, lo más oscuro es Costa Rica, Sí. y esto indica un 74.1% de usuarios de Internet. A mí me llama mucho la atención que El Salvador, Honduras y Nicaragua aparecen con una intensidad menor. Y fíjense ustedes, Guatemala, 65% en usuarios de Internet. Guatemala, que es un lugar que tiene 12 millones de habitantes y cuyo 40% está representado por población indígena. Entonces, bueno, son datos muy curiosos, ¿verdad? Sí. Que vamos viendo. Panamá tiene 57.9% de usuarios de Internet y El Salvador 33.8%. Esos son datos que a uno lo dejan pensando, porque uno diría, bueno, con un país pequeñito deberíamos de tener entonces un acceso mayor, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la penetración de Internet y la adopción de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestro país en el siglo XXI, con un territorio pequeñito y con una economía que posibilitaría, digamos, tener una cobertura bastante interesante? Muchos llegarían a pensar que la gran mayoría son los que se pronuncian en redes sociales, que tienen acceso al Internet, a dispositivos, pero no lo es un 33%. Eso quiere decir, menos de la mitad tiene acceso a Internet en nuestro país, En nuestro país, así es. Ese dato es muy interesante. Como Federico mencionaba, hay características poblacionales que nos pueden hacer pensar que por ser un país con extensión territorial menor que Guatemala, por ejemplo, hubiese mayor cobertura en el acceso al Internet. Sin embargo, como podemos evidenciar en estos datos que quiero mencionarte, que son datos de la Comisión Económica para América Latina. La CEPAL. Son datos de la CEPAL, así es, son datos recientes. Entonces, lo que se nos muestra es que no es la característica geográfica la que define el acceso al Internet, que hay otros factores importantes, relevantes. Otros factores relevantes que tienen que ver con políticas, que tienen que ver con el desarrollo histórico, Sí. la educación que tiene nuestro pueblo y otros, las condiciones socioeconómicas. Nos está cayendo una llamada, así que vamos a escuchar qué nos quiere decir ese televidente y qué pregunta nos quiere hacer. Hola, Federico y Candy. Buenas tardes, les tengo una pregunta. Entonces, ¿somos o no somos una sociedad de la información? Bueno, es una gran pregunta, don Egidio, porque claro, tendríamos que empezar a preguntarnos si
toda la gente que vive en este país, en este territorio, forma parte de esa sociedad que le llamamos sociedad de la información. Yo quisiera que viéramos la nueva gráfica que tenemos en pantalla sobre los países de Centroamérica que tienen mayor y menor cantidad de usuarios de Internet. Ahí podemos ver representado, por ejemplo, como Costa Rica, Panamá y Guatemala son los países que más usuarios tienen, mientras que Honduras, Nicaragua y El Salvador tienen menos. Por ejemplo, por cada 100 habitantes en Costa Rica, 74 son usuarios de Internet y en cambio, por cada 100 habitantes en Nicaragua, solamente 28 son usuarios. Fíjese usted esa gran diferencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Muchos de estos que no usan el Internet forman parte de la sociedad de la información. Imagínese, Candy, ¿qué podemos también concluir de esta Muy interesante. estadística? Es importante quizás replantear cómo se puede configurar una sociedad de la información en nuestro país, porque si notamos lo que es el dato de El Salvador, únicamente el 34 por cada 100 habitantes tienen acceso a Internet. Eso significa que menos de la mitad, como hemos dicho, de nuestra población tiene acceso al Internet. Y otra cosa es de qué manera hace uso del Internet. Si hay una educación real que nos lleve a sacar provecho de estas herramientas tecnológicas o realmente necesitamos un proceso formativo. Sí, y fíjese que cabe la mención también que por eso se están llevando a cabo también estas teleclases, porque también tomamos en cuenta estas estadísticas y es por eso que en televisión abierta se estaban llevando estas clases para que las personas que no tienen acceso a Internet, teniendo en cuenta que 34 de cada 100 habitantes de El Salvador son los que tienen acceso a Internet y que muchos no se pueden comunicar a través de las clases virtuales, se está dando este apoyo para que ellos también puedan llegar con el contenido y con las guías que el Ministerio de Educación les está haciendo llegar también hasta sus hogares. Y todavía don Egidio sigue en línea y nos quiere hacer una pregunta. Don Egidio, díganos. O sea que sí somos una sociedad de la información. Bueno, yo creo que es necesario ver un poco más de datos, ¿verdad? Antes de contestar esa pregunta, don Egidio. Quizás podemos ver el siguiente mapa. ¿Qué países de Centroamérica tienen mayor y menor cantidad de suscriptores a celulares? Okay. Aquí vamos a ver este mapa en donde tenemos de azul intenso a azul claro. Y si ustedes se fijan, el azul intenso son aquellos que tienen suscripciones a teléfonos celulares en mayor cantidad y en azul más claro veremos aquellos que tienen menos. Y así, por ejemplo, vemos que Costa Rica tiene 169 en comparación con El Salvador, que tiene 146.9 de suscripciones a teléfonos celulares. Aquí ya los números se parecen más, pero entonces es curioso cómo estamos usando los celulares en este país. Eso le iba a mencionar, porque en las gráficas anteriores aparecíamos en los grados más bajos en Centroamérica, pero ahora estamos en el segundo lugar. ¿Qué podemos sacar de esto, Can? Es muy importante observar que en esta información El Salvador se ubica en segundo lugar, pero también, ¿qué significa ese segundo lugar? O sea, lugar en el sentido de posición, ¿verdad? Sí. Quiere decir que El Salvador está superado únicamente por Costa Rica en la suscripción a teléfonos celulares. Es decir, que aunque haya menos acceso a Internet en nuestro país, hay muchos aparatos en nuestras manos. Posiblemente y seguramente por cada salvadoreño hay más de un celular en posesión. Yo tengo ahí un ejemplo. ¿Sí? Fíjese que algunos de mis amigos que viven en el área rural, a veces yo me comunico con ellos y me dicen, ahora te estoy llamando usando el chip que uso solo para los datos, o me vas a conseguir solo en este otro chip que es el que yo uso para conectarme a WhatsApp. Y resulta que tienen más de un dispositivo, pero eso es por las condiciones que en el área rural vemos, en donde a veces no hay señal y tienen que quizás acercarse a los lugares donde mejor pega la señal, usar diferentes compañías de teléfonos para poder tener un acceso. Federico, entonces es importante preguntarnos si realmente somos una sociedad de información o nos estamos convirtiendo en una sociedad de consumo. Esa es una gran pregunta, Candy, y en realidad debemos de verlo. Es decir, si tenemos más de un celular por persona y la gente está necesitada, quiere decir de que hay que hacer esfuerzos institucionales, hay que hacer esfuerzos de política pública, hay que hacer esfuerzos de conectividad que también son fuertes y hay que hacer las inversiones propias, ¿verdad?
Porque se supone de que el acceso al Internet ya es una categoría de derecho humano. Así es. Y también habría, según la lógica, me dice que no todos los aparatos tienen acceso a Internet, aunque haya muchos aparatos en nuestro país, como la gráfica anterior nos reflejaba, no todos están conectados a la red. Así es, podríamos también observar, y quizás lo vamos a hacer más adelante, cómo se puede diferenciar esas condiciones del acceso a la Internet entre la población urbana y la población rural, porque es importante situarnos en nuestro contexto de país. Además de eso, saber que aunque tengamos el acceso a las herramientas, o al aparato, mejor dicho, no siempre lo manejamos con la intención de hacer uso adecuado de la información o de aportar a producir información o investigaciones para el desarrollo de la sociedad. Ok, seguimos viendo, bueno, más números y estadísticas, Federico, y nos va hablando acerca de esto. Gracias. Aquí, bueno, ya queda bastante más claro de que tenemos en El Salvador más de una línea de teléfono celular por persona y vemos cómo se parece al número de Costa Rica. Es interesante también notar, Federico, que Guatemala tiene menor suscripción a celular. El Salvador es un país con una gran densidad poblacional. Aquí también esa es una variable que necesitamos ver, porque tenemos un territorio menor y tenemos muchísima cantidad de personas por kilómetro cuadrado. Así es. Guatemala tiene más extensión territorial y también tiene mucha más población, pero si hacemos entonces los números, ellos no tienen una densidad poblacional como la nuestra. O sea que al final podemos concluir también, Federico, que hay más de un celular por persona. Sí, eso es lo que aparenta, ¿verdad? Tenemos más aparatos encima de nosotros y la pregunta es cómo los estamos usando. Exacto. Bien, bueno, don Egidio todavía sigue en línea y quiere hacernos una pregunta. Hoy sí ha venido bien preguntón, pero nos gusta que nos esté sacando información. Don Egidio, díganos. Ah, entonces la clave está en la forma en la que tienen acceso a la famosa TIC. Gracias. Muy bien. ¿Será esa la clave? Ahí le ha dado en el punto, don Egidio, ¿verdad? Está diciendo que efectivamente es la manera en que usamos, en que tenemos acceso al Internet, porque tenemos una brecha social y esa brecha social se puede acortar si hay más acceso al Internet y si lo usamos mejor. Y para acceder necesitamos condiciones políticas, económicas y sociales para poder disminuir la brecha digital que hay en este país. Cuando hablamos, Federico, una utilización óptima, una mejor utilización de los aparatos y también del Internet, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, habría que ver los datos del Salvador en mayor detalle, ¿verdad? Tal vez podemos ver las siguientes gráficas y esta es una encuesta, la encuesta de hogares de propósito múltiple de 2018. Aquí tenemos que El Salvador, con una población de 10 años y más de edad, y su lugar, digamos, cómo se usa el Internet en diferentes lugares. Vamos a ver que hay dos barras de personas que se destacan o sobresalen, ¿verdad? Y una de ellas es de aquellas personas mayores de 10 años que hacen uso del Internet desde su hogar. Esa es la primera. Luego, la que vemos con mayor cantidad de personas resaltadas de rojo son aquellas que hacen uso del Internet o acceden a Internet desde cualquier lugar, pero haciendo uso de sus datos móviles. Entonces, si nos situamos en la parte numérica, tenemos que la primera, 803.643 personas hacen uso del Internet en nuestro país a partir del Internet residencial, es decir, de su hogar. Y 1.259.243 hacen uso a partir de sus datos móviles. Hay más datos que también vamos a recalcar. Es importante, ya que hemos mencionado lo de las brechas, visualizar cómo se distribuye esta población si nosotros lo queremos diferenciar entre población urbana y población rural. En la lámina que estamos viendo a continuación, o en este momento, notamos que se presenta la población de 10 años y más según lugar de donde utiliza el servicio de Internet. Y notamos que del área urbana, de acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples, tenemos
1.732.372 personas, de las cuales 761.939 acceden a Internet desde su hogar y 824.829 lo hacen desde sus redes móviles. Pero si comparamos el panorama respecto al área rural, ¿notan alguna diferencia? Hay mucha diferencia, ¿o no, Fede? Pues es una diferencia bien notable. Habría que ver entonces qué está pasando, ¿verdad? Sabemos que hay una concentración de población en las zonas urbanas. Entonces aquella gente que no vive en un área urbana aparentemente estará con menos acceso y con menos posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que el área rural está un poco desatendida. Okay. En el hogar rural, 41.704 personas acceden a Internet desde lo que podríamos llamar Internet residencial. Pero si notamos el uso a partir de los datos móviles, se incrementa la cifra a 434.414. Como Federico lo mencionaba, quiere decir que la mayor parte de personas del área rural que acceden a Internet lo hacen a partir de un dispositivo móvil y con sus datos. Excelente. Ya casi llegamos al momento en el que vamos a usar la calculadora o el celular, así que ponga atención y nos va a explicar Candy. Tenemos la lámina en pantalla y dice: El Salvador, población de 10 años y más de edad, según lugar donde utilizó el servicio de Internet más frecuentemente. Algo importante es que para poder analizar de una forma más detallada esta información, es importante determinar cuál es el porcentaje de la población que accede a partir de sus datos o de Internet residencial en la zona urbana. Y tenemos así el siguiente ejercicio. Si en la zona urbana 824.829 personas, 1.732.372 dijeron que se conectaban a Internet desde un celular, ¿qué porcentaje representa del total urbano? Es importante notar en los datos que tenemos la cantidad de personas consultadas, que es 1.732.372, y el porcentaje que accede desde que dijo que sí, accede desde su celular en la zona urbana es de 824.829. Lo que realizaremos es una división. Las personas que dijeron que acceden desde su celular entre el total de personas y nos da una cantidad de 0.47 y fracción. Si queremos transformar este dato decimal a un porcentaje, lo hacemos multiplicando este dato por 100. Lo hacemos en este momento, tenemos como respuesta 47.7%. Si aproximamos, podremos definir que 48 de cada 100 personas en la zona urbana utilizan el celular como medio para acceder al Internet. Esto es menos del 50%. Vamos a ver el panorama en la zona rural. Si en la zona rural 434.414 personas de 528.046 dijeron que se conectaban a Internet desde un celular, ¿qué porcentaje representa del total rural? Tenemos la cantidad de personas que dijo que sí en el numerador y la cantidad de personas del área rural como denominador. Y obtenemos que 0.82 son las que acceden desde su teléfono celular al Internet. Si queremos convertirlo a un porcentaje, realizamos la multiplicación, ese total por 100, y obtenemos que 82.27% son las personas de la zona rural que acceden desde su celular. Es importante notar la diferencia entre el total de la población rural respecto a la población urbana. Interesante todo eso que nos ha comentado Candy. ¿Qué conclusión podemos llegar, Federico, con todos esos datos?
Bueno, la conclusión es que existe una brecha entre lo urbano y lo rural, existen brechas, cosas importantes que tenemos que resolver en el campo tecnológico, y a la pregunta reiterada de don Egidio es que, vaya, vamos a ver, la ciudadanía ahora se confiere a partir del acceso al Internet. Entonces, para poder ejercitar aquellos derechos ciudadanos, vamos a necesitar también que las TICs estén en disposición de toda la población, para que este sea un medio, digamos, valedero para hacer valer nuestra opinión, nuestros derechos. Y aquí hay mucho camino entonces que recorrer. Excelente. Gracias, Federico. Gracias, Candy, por habernos acompañado en esta clase de segundo año de bachillerato. Y gracias a ustedes que nos han estado sintonizando. Nos vemos el próximo jueves, siempre con la clase de estudios sociales. Hasta la próxima.